Queridos amigos del Club de Lectura Mis Primeros Cuentos, nos encontramos en el cuarto día de la Feria del Libro Bucaramanga, un libro 2023 Futuros Posibles, y trayéndonos nuevas sorpresas y nuevos invitados y una gran variedad de muestra editorial, nos encontramos con la escritora de literatura infantil y juvenil Pilar Lozano, quien en el día de hoy nos va a hablar acerca de sus libros, su experiencia como escritora y por supuesto nos va a dar recomendaciones acerca de la importancia de la lectura y la escritura. Muy buenos días. Muy buenos días, qué rico encontrarnos otra vez. La vez pasada fue en Barranca. En Barranca Bermeja, en la bella hija del sol, donde tuvimos también la oportunidad de encontrarnos en la Feria del Libro de Barranca Bermeja. Déjame leer en paz. Bueno, realmente es un gusto, como tú dices, volvernos a ver. Cuéntanos que acabamos de salir de una hermosa conferencia tuya donde nos estuviste hablando precisamente acerca de tus libros, de tu experiencia, y dijiste que tenías ya 21 libros, eso es muchos libros, wow. No, ojalá tuviera más, pero bueno, tengo 21 libros, espero que pronto salga el número 22, y lo que les contaba ahí es que de esos libros, la gran mayoría tienen que ver con Colombia. Una amiga mía decía que yo he aprovechado el periodismo y la literatura para contarle a los niños cómo es Colombia, y yo agregaría lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito, porque tenemos de todo. Entonces tengo libros de geografía, de historia, de nuestra riqueza cultural, de la guerra, que tengo 3. Entonces sí, yo creo que es una obsesión que tengo, una obsesión, me gusta conocer el país y me gusta contarle a los niños eso que yo he tenido la oportunidad de conocer. Bueno, realmente es que estoy de acuerdo en que Colombia es muy biodiversa, tiene mucho por contarnos, muchas historias y como tú dices, cosas buenas y cosas malas. Bueno, quisiera hablar de 3 libros tuyos de los que he tenido la oportunidad de leérmelos. Para empezar, quisiera hablarnos, como tú cuentas, geografía de Colombia. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de lo encontramos en Colombia, mi abuelo y yo. Es un libro que quiero mucho. Fue mi segundo libro, lo escribí hace mucho tiempo, ya está casi más viejito que yo. Tiene una nueva edición con ilustraciones de Olga Cuellar, que fue la primera que lo ilustró cuando salió hace, ya sí me acuerdo, en el 87 creo, tiene muchos años. Wow. Y es un libro que siguen queriendo los niños. La última edición, claro, hice una actualización porque el país ha cambiado y cosas que toca cambiar para que los niños se sientan identificados, que sea el país que están viviendo ellos en este momento, no en el país que vivió mi hijo cuando era niño. Y bueno, ese libro lo amo, pues fue el segundo, y cuento ahí como muchas experiencias que tuve al comienzo de mi vida periodística, que tuve la oportunidad de viajar por un país y descubrir cosas que en el colegio no me habían contado. Yo creo un poco que en el fondo mis libros es como contar eso que a mí me hubiera gustado contar cuando era niña. Entonces realmente tus libros transmiten las emociones, los sentimientos para expresarle a los pequeños lectores y a los grandes lectores que quieren leer tus libros. Entonces me parece realmente una misión fantástica las que transmiten esas lecturas y por supuesto están invitadas a leérselos y disfrutar de todas esas historias, cuentos y por supuesto geografía colombiana y biodiversidad que encontrarán ahí. Bueno, hablando de otro libro que me parece, es un cuento corto, pero me parece también que tiene, refleja mucho del ambiente colombiano y de cómo se vive, y es La estrella que le perdió el miedo a la noche. Ese me parece hermoso, la descripción, las ilustraciones, hermoso ese libro para cualquier edad. Háblanos un poco para que los lectores que quieran poder leérselo puedan saber un poco acerca de qué encontrarán ahí. Bueno, La estrella que le perdió el miedo a la noche, claro, tiene mucho que ver con Colombia, porque es una historia que la mitad es real, la otra mitad inventada, porque es la historia de un niño que vive en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en el pueblito Nueva Venecia, que es un pueblo, como cuento en el libro, que está metido en el agua, ¿no? Es un pueblo palafítico. Y yo estaba haciendo un reportaje de periodismo y me encontré un niño que le tenía miedo al agua y vivía ahí en el agua. Entonces, cuando lo vi, dije, no puede ser, voy a escribir un cuento para quitarle el miedo. Y salió la historia de la estrellita miedosa, y los dos se encuentran en un sueño y los dos terminan derrotando sus espantosos miedos que no los dejaban vivir. O sea, es un cuento que, digamos, también a los lectores los ayuda para que, sobre todo los niños, puedan superar sus miedos, sus dificultades, ya sea que le tengan el miedo a nadar o tengan algún otro miedo, por ejemplo, a la oscuridad, que es muy frecuente en los niños. Sí, muchos niños me han dicho y papás me han dicho, ay, ese libro sirvió para mi hijo que le tenía miedo a la oscuridad. Eso espero. Entonces realmente también ahí tiene muchas cosas que nos pueden aportar a los lectores.
Por último, entonces, uno que tuve la oportunidad de tener tu autógrafo, tu firma, y me encantó mucho, lo leí, y es Turbel, El viento que quiso, se disfrazó de brisa. Me encantó ese libro también, es un cuento ilustrado, un poco más larguito, pero igualmente encantador. Cuéntanos también un poco acerca de lo que encontramos ahí. Y gracias por el encantador, es un libro que amo mucho. Olga Cuellar también lo ilustró. Y entonces Olguita, me acuerdo tanto cuando le pasé el texto y me decía, ¿y usted cómo quiere que yo pinte un viento? Y le quedó precioso. Amo el viento, amo esa ilustración. Y ella, bueno, ese libro es el único, es como distinto a todos mis libros porque no nació de un hecho real, nació de un poema. ¿Te acuerdas que ahí aparece un poemita que canta la niña, llora el viento en una nube sentado y sus lágrimas ruedan sobre mi mejilla? Ese poema es de un amigo. Entonces él lo sacó del bolsillo porque los escritores siempre andamos con papelitos escribiendo todo para que antes de que se nos olvide, lo puso encima de una mesa, yo lo leí y le dije, no puede ser, nunca se me había ocurrido que un viento se podía sentar en una nube. Y le dije, ¿me regala esa idea para hacer un cuento? Y me dijo, claro. Yo viajaba esa noche, me llevé una libretica y entonces decía, ¿por qué un viento se sienta en una nube? Ah, porque está cansado. ¿Y por qué está cansado? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y fue creciendo y se volvió un cuento. Porque una pregunta muy frecuente y Claro. que sirve mucho para poder todo. crear historias fantásticas. Es la levadura de una historia, porque todas las historias nacen de una pequeña idea. Hay que echarle levadura para que crezca, 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 y de pronto se vuelve cuento, de pronto se vuelve novela. Excelente todo eso. Bueno, el periodismo, como nos podemos dar cuenta, te ha sido realmente muy útil para tu historia literaria, para ya tu trayectoria que cuentas. Tienes una trayectoria realmente inmensa. Incluso ese, o sea, tú dices ese libro, el de Colombia, mi abuelo y yo, incluso se publicó antes de que yo naciera y también tuve la oportunidad de leerlo. Claro, mira. Los libros trascienden en el tiempo. Exacto, sí, señora. Bueno, entonces como tú nos cuentas, contabas en la conferencia, el periodismo te ha sido de mucha utilidad. Claro. Entonces, y tú hablabas acerca del periodismo y acerca de las guerras, ¿sí? Háblanos un poco acerca del libro que nos estabas contando, que nos estás presentando, que salió una reciente edición hace poco. Entonces, háblanos un poco acerca de lo que encontramos ahí, que me parece muy importante resaltarlo. Bueno, es un libro que se llama Era como mi sombra, es una novela juvenil que narra la historia de dos amigos de un caserío muy pobre en Colombia que terminan en la guerra, en la guerrilla. Entonces es una historia de amistad, es una historia de dolor también, porque es muy duro que un niño termine cogiendo un fusil y estando en cualquier grupo armado, y es lo que seguimos viendo, ¿no? Los niños se van a la guerra y otros se los llevan obligados, pero hay muchos que terminan allí porque el país no les da opción distinta. Es eso muy triste, es una realidad muy triste que se está viviendo muchas personas y que a través de libros como los tuyos yo creo que se puede ayudar a cambiar esa realidad, por supuesto concientizando a todos los lectores que disfruten de esa historia. Entonces una manera muy divertida para que todos, incluso los niños y jóvenes, tengamos la oportunidad de conocer esas realidades que nos trae Colombia, nuestro país, que como tú decías tiene cosas muy buenas y cosas también que tenemos que mejorar, pero que seguro superándolas podemos hacer de Colombia un gran paraíso. Exactamente, señorita. Muchísimas gracias por esta entrevista y que nos sigamos encontrando en las ferias del libro en todas partes. Por supuesto, y entonces ya para cerrar, entonces me gustaría, tú has viajado mucho, entonces, ¿tú consideras de que los niños en todos los rincones de Colombia siempre los niños les gusta leer o hay algunos que dicen no, no me gusta leer? Yo creo que no hay niños, no lectores, sino niños sin libros. El niño que ha tenido la oportunidad de tener en sus manos un libro es un lector. Y lo más doloroso es cuando ellos no pueden tener un libro propio para meterlo debajo de la almohada, para acariciarlo, para rayarlo, para todo, ¿no? Porque sí hay bibliotecas en muchos sitios de Colombia, pero los niños no tienen un libro que les pertenezca. Y eso a mí me cuesta mucho trabajo verlo cuando uno va a talleres y lleva una mochila llena de libros y todos al final preguntan, ¿me los puedo llevar? Y hay que decir no, porque son de la biblioteca. Terrible. Entonces, ojalá existieran campañas para llevar libros a todos los hogares colombianos. Para acercar la literatura a las personas y principalmente al público infantil. Gracias, sí. Bueno, Has dicho la verdad. Muchísimas gracias y que sigas haciendo estas entrevistas tan maravillosas.
Bueno, muchísimas gracias a ti, realmente a todo eso que nos cuentas y eso que esto solo fue una parte pequeña de todo lo que nos tienes por contar, por decir y por expresar. Y gran parte de eso lo pueden encontrar, amiguitos, en los libros de Pilar Lozano, que realmente 4 de estos y todos los 21 que ella ha publicado con sus segundas ediciones tienen realmente mucho por contarnos acerca de Colombia, de nuestro pasado, de nuestro presente y por supuesto de nuestro futuro. Entonces, muchísimas gracias, Pilar, por concedernos esta entrevista y espero que, amiguitos, continúen disfrutando de leer, de escribir, de disfrutar de hermosos libros de literatura infantil y por supuesto de venir a disfrutar de un libro 2023 que este año con sus 10 días de feria nos trae muchas sorpresas más y muchos escritores que también nos tienen muchas historias que contar con las que vamos a disfrutar. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista y gracias por estar ahí siempre atentos. Nos vemos pronto. Ay, señorita.